actividades que están calificadas dentro de los primeros artículos de nuestro Código de Comercio, específicamente el número 1 y el número 2. Hablamos también que los comerciantes sociales se refiere exclusivamente a las 6 clases de sociedades mercantiles que tenemos en Guatemala, que es la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la nueva y agregada recientemente sociedad de emprendimiento, que también está a partir del artículo 1040 de nuestro Código de Comercio. Cuando hablamos de comerciantes especiales, dijimos que a esos comerciantes especiales o comerciales sociales especiales, estos comerciantes se les dice especiales porque tienen una ley específica, pero todas ellas están organizadas como una sociedad anónima. Pero como tienen una ley especial, entonces se les llama comerciantes sociales especiales. En Guatemala tenemos las sociedades bancarias, las sociedades de seguros, las sociedades anónimas financieras, las sociedades anónimas para almacenes generales de depósito. Después vimos qué es un pacto leonino, qué es un negocio mixto, aquí están los fundamentos, cuándo se considera un comerciante que está fallido, es decir, cuando está en quiebra. Hablamos también de las generalidades de lo que es las sociedades mercantiles, hablamos de la diferencia entre de lo que era una asociación y una sociedad, y vimos el fundamento de cada una de ellas, y estábamos explicando lo que es una sociedad civil o lo que es una sociedad mercantil. Y de aquí retomo entonces mi clase para la segunda semana para que podamos iniciar muy bien. Bueno, platicamos en relación entonces a que habían 2 clases de comerciantes en el estado de Guatemala. Hay específicamente 2, que son los comerciantes individuales y son los comerciantes sociales. Los comerciantes sociales son los comerciantes individuales, son los que tienen únicamente la representación por ellos mismos. Por ejemplo, yo pongo una farmacia, yo la inscribo bajo mi nombre y yo soy la propietaria y yo soy la comerciante. Entonces ahí estamos hablando de un comerciante individual o simplemente comerciante. Pero si esa farmacia no la voy a hacer yo, sino que la voy a hacer bajo la organización de una sociedad mercantil, entonces ya estamos hablando de un comerciante social. Se le llama comerciante social, entonces a todas las sociedades que existen en Guatemala. Hay sociedades civiles y hay sociedades mercantiles. Las sociedades civiles son específicamente las que se rigen por el derecho civil en el estado de Guatemala, es por nuestras leyes civiles, que es el Código Civil. Y las sociedades mercantiles son las que se van a regir por el Código de Comercio. ¿Cuándo saber si hay una sociedad civil o hay una sociedad mercantil? Vamos a ver que si los nombres que tienen la sociedad o el nombre que tiene una sociedad está dentro de los que están establecidos en el artículo número 10 del Código de Comercio, entonces vamos a ver que estamos frente a una sociedad de tipo mercantil. Es decir, si se llama sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de emprendimiento, sociedad de responsabilidad limitada, estas van a ser sociedades mercantiles. Pero si se llama, por ejemplo, sociedad de lustradores, por ejemplo, Quetzaltenango, esa es una sociedad de tipo civil, no es una sociedad mercantil. ¿Tienen los 2 fines de lucro? Los 2 tienen fines de lucro, ¿verdad? Sin embargo, una se va a regir por las leyes civiles. ¿Por qué? Porque la organizaron bajo una forma civil. Y la otra, como la organizaron bajo una forma mercantil, se va a regir por las leyes mercantiles, que es decir, nuestro Código de Comercio. Vamos a ver nuestros recuadros. ¿Puede ejercer y tener fines de lucro en la sociedad civil? Claro que sí. El 1728, si quieren lo revisamos así rapidito, el 1728 de nuestro Código Civil establece lo siguiente. Y vamos a ir con el 1728. Dice así: la sociedad es un contrato por el que 2 o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Hay veces que las personas dicen que es una sociedad civil y no tiene lucro. Eso es falso. Las sociedades civiles están organizadas para obtener lucro, ¿verdad? Las sociedades mercantiles también, pero las sociedades civiles tienen ciertas desventajas y las vamos a ir viendo cuando veamos, por ejemplo, las obligaciones mercantiles y las obligaciones civiles. Vamos a hacer una comparación entre una y otra y van a ver ustedes que es mucho mejor y más factible y también más remunerativo organizar una sociedad mercantil que una sociedad civil. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente, dice, cuando el sujeto que interviene tiene calidad de comerciante, esa es una sociedad mercantil. Si la sociedad no adopta en su constitución ninguno de los tipos o formas del Código de Comercio, estamos entonces ante una sociedad civil. En cambio, una sociedad mercantil
tiene que realizar las actividades propias del comercio que están en el artículo 2 del Código de Comercio y aparte deben de estar organizadas bajo una forma mercantil. Eso lo tenemos en el artículo número 10 y el artículo 2 del Código de Comercio. Así que vamos a hacer un análisis así rápido del 2 y del 10. Dice el artículo número 2, son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro. Dos cosas, en nombre propio y con fines de lucro. Lo tiene que hacer tanto la sociedad civil como la sociedad mercantil. Cualesquiera de las actividades que se refiere a la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. Por ejemplo, una industria dirigida a la producción de bienes es, por ejemplo, una mueblería. Podría ser también transformación de bienes, podría ser, por ejemplo, permítame, solo le voy a dar aquí a mí, ya me dio ahí estamos. Bueno, entonces decimos nosotros que si se realiza alguna de estas actividades, estamos frente a una sociedad de tipo mercantil. La industria dirigida a la producción de bienes o transformación de bienes y a la prestación de servicios. Esta podría ser una sociedad mercantil. Número 2, dicen en el numeral 2 del artículo 2, la intermediación en la circulación de bienes y la prestación de servicios. Es decir, que no solo directa, sino también la intermediación, quien hace una intermediación entre la prestación de bienes y servicios. Número 3, la banca, seguro y fianza. Y número 4, las auxiliares de las anteriores que dijimos que eran las reaseguradoras, las reafianzadoras y la bolsa de valores. Estas están siempre organizadas, las sociedades mercantiles están siempre organizadas bajo los nombres que están en el artículo número 10 de nuestro Código de Comercio. Y esta también tiene la gran diferencia que las sociedades mercantiles se van a inscribir en el registro mercantil, mientras que las sociedades civiles no se van a inscribir en el registro mercantil, sino se inscriben en el registro civil. Vamos a seguir entonces. Miren acá, vamos a hacer una diferencia fácil para saber cuándo estamos frente a una sociedad civil y cuándo estamos frente a una sociedad de tipo mercantil. Una sociedad mercantil siempre va a ser cuando tiene los nombres que están en el Código de Comercio. Si tiene otro nombre, no es una sociedad mercantil, sino que va a ser una sociedad de tipo civil, así de fácil, ¿verdad? Y la diferencia es que dijimos que la sociedad civil se rige por el Código Civil y la sociedad mercantil se rige por el Código de Comercio. Vamos a recordar el concepto de lo que es una sociedad mercantil por el doctor Edmundo Vázquez Martínez y dice que es una agrupación de personas que mediante un contrato se unen para la común realización de un fin lucrativo. Ellos se unen para realizar un fin lucrativo. ¿Qué hacen aparte de eso? Crean un patrimonio específico porque tienen que tener un capital y adoptan una de las formas que están establecidas en la ley y yo le agregaría ahí que están establecidas en el Código de Comercio. Artículo 1728, que fue el que ya leímos de nuestro Código Civil, y el artículo 1 del Código de Comercio. Dice que la sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y, lógicamente, para dividirse las ganancias. ¿Recuerdan ustedes los principios y las características del derecho mercantil? Dijimos que era onerosa, o sea, obligadamente tiene que ganarse dinero en las sociedades y más en las de tipo mercantil. ¿Cuáles son los elementos del contrato de sociedad? Primero, tenemos la capacidad, que está en el artículo 8 del Código Civil y también en el artículo 1254 del Código Civil. Vamos a retomar el 8, por favor, de nuestro Código Civil. Vean cómo está el 8 de nuestro Código Civil. Recuerden ustedes que tenemos capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Dice, la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Esta está regulada en el 8 del Código de Comercio. Entonces, a partir de que una persona tiene 18 años, entonces puede aparecer como, o puede inscribirse o participar como un comerciante. Y el 1254, vamos directamente al 1254 también de nuestro Código Civil. Y dice así, por favor. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad de un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declare específicamente incapaces. Es decir, que todas las personas son capaces para poder participar en un negocio jurídico.
pero no las que la ley dice que no, que son los incapaces, las personas que no tienen todavía la capacidad o la edad. Vamos a ver también el artículo 20 y 22 de nuestro Código de Comercio hablando de la capacidad. Busquemos el 20 y el 20 dice tutor y guardador. El tutor y el guardador no pueden constituir sociedad con sus representantes mientras no hayan terminado la minoría de edad o la incapacidad y están aprobadas las cuentas de la tutela y canceladas las garantías. El 22, sociedad con menores o incapaces. Por los menores incapaces solo podrán sus representantes constituir sociedad previa autorización judicial por utilidad comprobada. La responsabilidad de los menores o incapaces se limitará al monto de su respectiva aportación. Estamos viendo entonces definitivamente que si en caso, por ejemplo, imagínense ustedes en una sociedad, le dejan heredar las acciones a un menor de edad, entonces se le tiene, según el 20, que nombrar un tutor y un guardador. Y aparte el tutor y el guardador no pueden constituir sociedad entre ellos. Prácticamente otro socio no podría ser las de tutor y guardador porque no podría formar una sociedad entre el que está heredando y una persona que también participa como socio, ¿verdad? Ahí estamos. Otro elemento es que tiene que haber un consentimiento. Ese consentimiento es muy importante en todo contrato. Estamos hablando ahorita del contrato de sociedad. Tiene que haber un discernimiento, tiene que haber una intención y tiene que haber una libertad. Vamos a revisar, por favor, el artículo 1257 del Código Civil. 1257, por favor. Dice el artículo 1257, y yo creo que este artículo es muy conocido, ¿verdad? Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandar a la parte que hubiere causado el vicio. Y este 1257 nos remite directamente al artículo 1251, que está ahí arriba de nuestro Código Civil. Dice el 1251, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto. Es decir, que cuando estamos celebrando, como estamos hablando de los elementos del contrato de sociedad, ¿cuáles son los elementos que tiene que tener el negocio jurídico o el contrato en este caso para su validez? Primero, capacidad legal del sujeto. Una persona que vaya a participar en un negocio jurídico, en este caso un contrato de sociedad, tiene que estar legalmente capaz, tiene que tener sus facultades volitivas completas, por ejemplo, no puede estar en estado de ebriedad. Aparte de eso, tiene que tener los 18 años acreditados, pues, es decir, que tiene que haberse extendido ya el documento personal de identificación. Dice también consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Cuando hablamos del consentimiento que no adolezca de vicio, recuerdan ustedes que hay vicios en el consentimiento, ¿verdad? Los vicios de la declaración de voluntad, que los tenemos a partir del 1257 en adelante en nuestro Código Civil, habla de cuáles pueden ser los errores del consentimiento. Esto es más para derecho civil, pero rápidamente vamos a hablar quizás así muy rápido de ellos. Por ejemplo, el 1258 habla del error en causa. Es decir, cuando se piensa que se va a hacer una cosa y se está haciendo otra. También el error sobre la persona, ¿verdad? Dice, solo invalida el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. También error en cuenta, ¿verdad? Que eso solo es para corrección. Y el dolo, ¿verdad? Cuando se habla del dolo, habla de la mala intención que puede existir para que una persona caiga en un vicio del consentimiento. Por ejemplo, que una persona sea obligada a firmar un contrato, ¿verdad? Ahí estamos también hablando de lo que es el 1265, que habla sobre la violencia o la intimidación, cuando una persona por miedo profundo vaya a tener que obligadamente firmar un contrato. Entonces ahí no tiene que haber vicio del consentimiento. Número 3 habla de que también el objeto debe ser lícito. Y ese lícito del objeto lícito incluye 3 características importantes. Cuando se habla del objeto es lo que va a ser objeto de negocio. ¿Y cómo debe ser el objeto lícito? Tiene que ser lícito, debe ser posible y ser determinado. Y para eso tenemos el 1301, lo vamos a ir revisando así rápidamente. Veamos qué dice el 1301.
Dice, hay nulidad absoluta en un negocio cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Entonces ahí hay nulidad absoluta, ¿verdad? Cuando definitivamente es una nulidad absoluta, recordemos que la nulidad absoluta no deja nacer a la vida jurídica la institución, en este caso el contrato de sociedad o la sociedad en sí. El 1538, busquemos el 1538, compañeros. Vamos a tener ahí, y yo les recomiendo ir marcando una vez sus códigos, por favor. Veamos el 1538 y dice el objeto del contrato. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de contrato, sino las que se espera que existan, pero es necesario que unas y las otras estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. Ahí estamos hablando de que el objeto debe ser posible. Por ejemplo, se puede hacer un negocio en una plantación de banano o de plátano, comúnmente se hace, ¿verdad? Pero esa todavía no está, es decir, que no se ha producido, pero sí se puede hacer porque va a estar en un futuro. Por eso dice aquí que no solo las cosas que existen pueden celebrarse en contrato, sino también las que se espera que existen. El ejemplo más fácil sería, por ejemplo, una plantación, una producción de algo. 1730, busquemos ahora el 1730. Vamos a revisar rápidamente nuestros artículos hoy. Dice, la escritura de sociedad debe expresar lo siguiente: el objeto de la sociedad, la razón, el domicilio, la duración de la sociedad, el capital y parte que aporta cada socio, parte de utilidades o pérdidas. Todo esto tiene que tener el contrato de sociedad. Me dirán ustedes, ¿y por qué están leyendo el Código Civil y no el Código de Comercio? Recuerden ustedes, la semana pasada hablamos que lo que no está en el Código de Comercio, el artículo 1 de nuestro Código de Comercio nos manda directamente a buscar lo que no tenemos en el Código de Comercio, lo podemos buscar en el Código Civil. ¿Cuál es el elemento personal de este contrato? Es el socio. ¿Cuál es el elemento ganancia? Es el dinero que se va a producir, y también tenemos el efecto societatis, es decir, el deseo de las personas de poder formar una sociedad mercantil o una sociedad de tipo civil, pero acá estamos hablando específicamente únicamente de las sociedades mercantiles. Iniciemos ahora y avancemos, por favor. ¿Cuáles son las características del contrato de sociedad? Hablamos de los elementos y ahora hablamos de las características del contrato de sociedad. El contrato de sociedad debe ser consensual. ¿Cuándo es un contrato consensual? Cuando las dos forma obligada a poder celebrar el contrato. No, tiene que haber una consensualidad dentro de los que van a celebrar este contrato de sociedad. Es plurilateral. Fíjense que esta característica del contrato de sociedad permanece aún. Sin embargo, cuando revisemos, por ejemplo, y estudiemos las sociedades de emprendimiento, vamos a ver que anteriormente nuestro Código de Comercio decía, por ejemplo, que sociedad no puede haber una sola persona porque es motivo de disolución de sociedad. Pero eso aplica a todas las sociedades, con excepción de la sociedad nueva de emprendimiento. Esa nueva sociedad que está legislada en nuestro Código de Comercio, pues tiene muchas cosas que están un poco contrarias a los principios que tienen las sociedades mercantiles o el efecto de asociación. Pero así lo legislaron, ¿verdad? Y entonces nosotros la estudiamos, pero les hago la salvedad que en el tipo de sociedad de emprendimiento sí puede iniciarse únicamente con una persona. Yo no les veo el por qué se le llama sociedad si solo va a ser una persona, ¿verdad? Pero así lo hicieron nuestros congresistas y la vamos a respetar así como está. Es un contrato principal. Cuando hablamos de un contrato principal, estamos hablando de que es un contrato que subsiste por sí mismo y no depende de otro contrato, ni espera que se celebre otro contrato para poder existir. Por ejemplo, cuando hablamos de un contrato accesorio y no principal, podría ser un contrato de hablemos, por ejemplo, de un contrato, por ejemplo, hablemos de un acceso de paso, ¿verdad? O de, sí, de una servidumbre de paso.
Cuando hablamos de una servidumbre de paso, estamos hablando que tiene que haber otro contrato para que se pueda celebrar esa servidumbre de paso, ¿verdad? Que tenga yo que ver directamente en relación a dónde yo estoy o en dónde necesito esa servidumbre de paso para que tenga validez. A eso se refiere entonces. Gracias. Hablamos entonces que ese es un contrato principal. Hablamos también que es un contrato oneroso, porque el contrato oneroso lo que requiere siempre es que haya un elemento de lucro. Entonces, el elemento oneroso no puede faltar dentro de los caracteres de un contrato de sociedad. Es un contrato absoluto porque no está sujeto a ninguna condición. No necesita que exista una condición, ni lleva dentro de sí mismo una condición. Por eso se dice que es un contrato absoluto o sin condiciones. Es de tracto sucesivo. Cuando ustedes están estudiando ahorita la fase privada, y cuando hablamos de un contrato de tracto sucesivo, es decir, que un contrato sucesivo es, por ejemplo, el tracto sucesivo es el que da sus prestaciones de forma periódica. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento en materia civil es un contrato de tracto sucesivo porque se da por etapas. Y se paga el arrendamiento un mes, el otro mes se vuelve a pagar, el otro mes se vuelve a pagar. Es un contrato de tracto sucesivo. El contrato, por ejemplo, de ser energía eléctrica o de Internet, por ejemplo, nosotros lo tenemos que tener mes a mes, es decir, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones todos los meses para que podamos obtener también las otras obligaciones de la otra parte. Por eso se le llama que es un contrato de tracto sucesivo. Entonces, el contrato de sociedad es de tracto sucesivo porque no solo se celebra una vez, pueden haber muchas cosas que pasen en el transcurso de la asociación, perdón, de la formación de esa sociedad mercantil. Podría ser que haya un aumento de capital, una reducción de capital, que haya aumento de socios, disminución de socios, que haya una liquidación, que hayan tantas cosas que pueden pasar, ¿verdad? Es un contrato solemne. ¿Por qué es solemne? Porque tiene que celebrarse obligadamente en una escritura, en una escritura. Y aquí les hago la excepción nuevamente de que el contrato de la sociedad de emprendimiento no se puede, es decir, no es requisito obligatorio constituir una escritura de sociedad, sino que se puede hacer mediante llenar un formulario que está directamente creado y específicamente para las sociedades de emprendimiento y se llena mediante formulario para la creación o para dar nacimiento a esa sociedad de emprendimiento. Pero todas las otras sociedades tienen que formarse o tienen que constituirse mediante una escritura, porque si no tienen escritura, no pueden hacer a la vida jurídica. Vamos y busquemos el 1730 de nuestro Código Civil, que está ahí adelantito de donde nos quedamos, ya lo habíamos leído. La escritura, dice, escritura de sociedad debe expresar lo siguiente. Desde ahí de una vez nos está diciendo que es una escritura. Y el 46 del Código Notarial, que nos habla de los requisitos específicos del contrato o una escritura de sociedad. Y el 16 del Código de Comercio, que lo vamos a buscar y yo les suplico que por favor lo marquen muy bien, porque este es un fundamento importante. Y cuando hablamos de la solemnidad de la sociedad, dice que la constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento, reducción de capital, cambio de razón o denominación, fusión, disolución y cualquiera otras reformas o ampliaciones, se harán constar siempre, siempre en una escritura pública. La separación o ingreso de los socios en las sociedades no accionadas también se formalizará por medio de una escritura pública. Ahí en ese 16, usted póngale, agréguele ahí el 1728, el 1730 del Código Civil, agréguele el 29 del Código de Notariado, el 46 del Código de Notariado, agréguele el 48 del Código de Notariado, el 47 también. ¿Por qué? Porque así vamos formando. Yo la semana pasada les decía a ustedes que traten de comprar códigos con margen ancho, así como tenemos estas acá, porque nos permite hacer anotaciones, nos permite formar muy bien y entender de mejor forma cómo vamos estudiando y pues se nos hace más fácil cuando estemos repasando, ¿verdad? Muy bien, avancemos. Vamos a hablar ahora de los elementos personales de las sociedades mercantiles. Los elementos personales de las sociedades mercantiles son lógicamente los socios, ¿verdad? Ese es el elemento personal llamado socio y ese socio puede ser individual o puede ser social.
La calidad de los socios. Hay dos calidades importantes. Puede ser un socio industrial cuando lo que va a aportar es trabajo y un socio capitalista cuando lo que va a aportar es capital. Por ejemplo, una persona sabe muy bien hacer zapatos, pero no tiene el capital para hacer una sociedad, por ejemplo, una zapatería. Entonces se constituye él como un socio industrial porque él va a hacer el trabajo y busca un socio capitalista. Y los dos pueden entonces iniciar y construir una sociedad, ¿verdad? Derechos de los socios, hay tres clases de derechos. Primero, hay unos derechos que son pecuniarios. Los derechos pecuniarios hablamos que son los beneficios económicos que reciben todos los socios y la facultad de disponer la cuota en el capital social. No se puede practicar en Guatemala el pacto leonino, que era el que explicábamos la semana pasada. ¿Qué significa eso? Que uno de los socios no vaya a ¿cómo les dijera? A obtener ganancias. No se puede. No puede decir uno de los socios, mire, yo no quiero, yo solo voy a participar administrando, pero no quiero obtener ganancias. No. Las sociedades en Guatemala no permiten que uno de los socios no reciba ganancias. El de gobierno. Estos derechos del socio de gobierno tiene el derecho para elegir y para ser electo, para deliberar en las asambleas o en las juntas de socios y también tener derecho a petición. Vamos a ver más adelante cuando analicemos cada una de las sociedades mercantiles que hay unas sociedades que necesitan tener una persona externa como administrador y como auditor y como presidente o gerente, dependiendo cómo se llamen cada una de las sociedades. Por eso dice aquí derecho del socio para elegir o ser electo, es decir que si la sociedad necesariamente legalmente tiene que tener una persona extra fuera de la sociedad, entonces tiene la facultad él para poder elegir. Ahora sí, dentro de la sociedad puede elegirse a uno de los socios como representante o como gerente o administrador, entonces él mismo puede participar también, ¿verdad? Eso es los derechos del socio de gobierno. Derechos de orden judicial. Es la facultad que tiene como socio para fiscalizar el funcionamiento de la sociedad. Ese es un derecho, ¿verdad? No, cuando hablamos de orden judicial, no se imagina usted como un juez, no, sino más que todo de verificar, de ver que todo se haga de forma justa. Por eso se habla de derecho de orden judicial. Facultad de fiscalizar el funcionamiento o cómo se están dando los avances de las sociedades. En Guatemala tenemos dos tipos de sociedades mercantiles. Por eso hablamos aquí clases de sociedades mercantiles según la importancia del socio. Vamos a ver que las 6 sociedades se van a orientar a ser unas sociedades personalistas y a ser unas sociedades capitalistas. Y por eso en esta clase yo voy a dar generalidades de las sociedades mercantiles sin importar una sociedad, sino generalidades, para que la otra semana cuando analicemos cada una de las sociedades mercantiles usted diga, ah, esta es una personalista o esta es de tipo capitalista, ¿verdad? Y vamos a ir viendo, esta se identifica con una razón social, ah, no, esta con una denominación social, para que usted ya entienda todo eso. Las dos clases de sociedades en Guatemala son las sociedades de tipo personalistas. Las de sociedades de tipo personalistas van a ser en Guatemala las sociedades colectivas, las sociedades comanditarias y las sociedades en comandita por acciones. Y las sociedades capitalistas en Guatemala son la sociedad comanditaria por acciones o comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. Esas son las sociedades en Guatemala. Ahora, en las sociedades personalistas lo más importante es la figura del socio, con independencia de su aportación económica a la sociedad. Entonces, en las de tipo personalista, lo que más importante es el buen nombre del socio. No tanto importa su capital, por eso son sociedades personalistas, porque lo que importa es el buen nombre del socio. En Guatemala, por ejemplo, hay muchos apellidos, digamos que por no decir, pero en Guatemala, por ejemplo, que sea muy famoso un apellido, el apellido Gutiérrez. Es una sociedad de tipo personalista porque si yo voy a hacer una sociedad, esa sociedad entonces me va a interesar que lleve la representación de ese buen nombre, de mi socio, ¿verdad? Entonces le puedo poner prácticamente el apellido del socio. ¿Por qué? Porque es una sociedad de tipo personalista. Lo que a mí me interesa es que se sepa quién es el que respalda esa sociedad mercantil. Por eso dice acá que lo que importa acá es el socio, con independencia de que si tenga mucho aporte o no mucho aporte, lo más importante es la figura del socio. La condición de socio es intransmisible.
¿Qué significa eso? Que no puede ser una persona, mi nombre es el bueno para las sociedades mercantiles o el famoso, pero yo te voy a prestar mi nombre. No se puede, porque recuerden ustedes que el nombre como característica importante que es intransmisible, inalienable, ¿verdad? La responsabilidad de los socios por las deudas sociales frente a terceros es personal e ilimitada. Cuando se habla de que es la responsabilidad de los socios significa que la sociedad, conforme va actuando, conforme va avanzando en sus quehaceres sociales, puede encontrar dificultades y puede adquirir deudas, perdón, que se le llama deudas sociales porque no es de una persona, sino son deudas de la sociedad, por eso se le dice deudas sociales. Y entonces, vamos a ver más adelante igual lo vamos a volver a ver, que cuando hablamos de una sociedad de tipo personalista, las sociedades personalistas van a tener una responsabilidad personal e ilimitada. ¿Qué significa eso? Que si no alcanza el capital de la sociedad, se va con el capital del socio, ¿verdad? Porque por eso era una sociedad personalista, que supuestamente el nombre le daba una buena credibilidad a la sociedad. Entonces, si no alcanza el capital de la sociedad, también vamos con el capital de los socios. Por eso son delicadas estas sociedades. La administración de la sociedad corresponde directamente a los socios y no a otras personas. Vamos a ver ahora las sociedades de tipo capitalistas. Lo que cuenta entonces en estas sociedades de tipo capitalista, cuenta la aportación económica, o sea, el capital que vaya a tener o vaya a dar o aportar cada uno de los socios, realizada con independencia de la identidad de la persona del socio que realiza la misma, es decir, cada uno hace sus aportes. Sus características más significativas son es que la condición de socio es transmisible, es decir, que puede pasar de socio a socio, como no importa el buen nombre del socio, el socio puede vender acciones y puede pasar a terceras personas. La responsabilidad de los socios con las deudas sociales frente a terceros está limitada únicamente a la aportación económica realizada. Es decir, que si la sociedad se endeudó, por ejemplo, por 5 millones de quetzales y el capital social tiene solo 3 millones de quetzales, los otros 2 millones de quetzales ya no los van a tener que pagarse. Lo que se hace es que se declaran en bancarrota o en quiebra y ya no pagan porque su responsabilidad frente a terceros es limitada únicamente al capital de la sociedad o a la aportación económica. Ya no van y le quitan su patrimonio al socio, como en el tipo de las sociedades personalistas, que ahí sí le quitan. Si no alcanzaron los 5 millones y faltan 3 millones, vámonos con 3 millones para los socios. Si casa, carros, cuentas, todo se va de los socios, ¿verdad? Ahí estamos hablando estamos viendo las dos sociedades en Guatemala. Diferencia entre una razón y dentro de una denominación social. Cuando hablamos de una razón y cuando hablamos de denominación. Vamos a entender primero que tanto la razón como la denominación social es cómo se va a identificar a una sociedad mercantil. A eso se le llama entonces cómo se van a identificar las sociedades mercantiles. Es decir, todas las sociedades mercantiles se van a identificar por medio de una razón o por medio de una denominación social. Quiero que busquen conmigo, por favor, el artículo, ya les digo. Muy bien. Vamos a ver el artículo número 51. Dice, solo a los administradores al mandatario facultado corresponde el uso de la razón o la denominación social, entendiendo en sí que la razón o la denominación social es el nombre con el cual se van a identificar cada una de las sociedades mercantiles. Y vamos también con el 61 del Código de Comercio y dice así, la razón se forma con el nombre o apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía social colectiva en este caso. Leyenda que podrá abreviarse ICASC. Muy bien. Una razón social, que es la primera que estamos viendo en el 61, en el 69, vamos a encontrarla también en el 80 y en el 197 del Código de Comercio, vamos a entender que la razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, con el agregado obligatorio de la leyenda que le corresponda según el tipo de sociedad mercantil de que se trate. Entonces, si hablamos de que la razón
se forma con el nombre o el apellido de los socios, puede ser, por ejemplo, Gutiérrez S.A. Podría ser, por ejemplo, Mejía y CIA SC, si es una sociedad colectiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que cada una de las sociedades mercantiles se van a identificar por medio de una razón o por medio de una denominación. En este caso, la razón social estamos entendiendo que se va a formar con el nombre y con el apellido de los socios. Por eso, las sociedades de tipo personalista se identifican con una razón social, porque la razón social se forma con el nombre o el apellido de uno o más socios, ¿verdad? La sociedad colectiva y compañía sociedad colectiva, que podrá abreviarse ICIA SC. Ese es un ejemplo. En la sociedad en comandita simple se va a agregar como y compañía sociedad en comandita, la que se abreviará ICIA SNC. Y también otra que se identifica así es la sociedad en comandita por acciones, es decir, que la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones se van a identificar por medio de una razón social, es decir, que su nombre se va a formar por medio de un nombre o apellido de uno de los socios o más de ellos, ¿verdad? Y con el agregado. Si es una sociedad colectiva, le tendríamos que agregar ICIA SC. Si es una sociedad en comandita simple, le pondríamos, por ejemplo, Mejía y CIA SNC. Y si es una sociedad en comandita por acciones, le pondríamos Mejía y CIA SCA, ¿verdad? Ahí estamos frente a la razón social. La denominación social. La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador. Dice, podrá contener, pero no significa que la tengamos que poner. Dice, podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. Subrayen eso. Deberá igualmente, o sea, puede tener el nombre o apellido, pero siempre dice deberá incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. Es decir, por ejemplo, Muebles Mejía, o puede ser solo Muebles S.A., pero no es obligatorio ponerle Mejía Muebles o Muebles Mejía, ¿no? No es obligatorio, pero sí le es obligatorio poner a qué se dedica la sociedad. Por ejemplo, comercio, zapatería, embotelladora, distribuidora, empacadora, o sea, le tenemos que poner a qué se dedica esa sociedad. A eso se le llama el objeto principal de la sociedad, ¿verdad? Aunque cuando ya sale la patente dice, y todo, actividad del comercio, dice, ¿verdad? Que ahí como que se puede hacer todo. Pero en su nombre estamos hablando que la denominación puede no tener el nombre o apellidos, pero siempre debe tener la actividad o el objeto principal al cual se dedica la sociedad mercantil. Esta que es propia de la sociedad anónima, pero que es alternativa de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué significa eso? Que obligatoriamente todas las sociedades anónimas se van a identificar por medio de una denominación social. Todas las sociedades anónimas. Por eso todas las sociedades anónimas ustedes las miran como mueblería, cervecería, empacadora, distribuidora, embotelladora, todas van a tener el objeto ISA, SA, que es sociedad anónima. Pero dice que es alternativa de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué significa eso? Cuando se dice que es alternativa, se dice que la única sociedad, que es la sociedad de responsabilidad limitada, se puede identificar por medio de una razón social o también por medio de una denominación social. Es la única sociedad, que es la sociedad de responsabilidad limitada, y que puede formarse libremente con el agregado obligatorio de la leyenda sociedad anónima, que podrá abreviarse, según nuestro Código de Comercio, como SA, ¿verdad? Ahí estamos entonces en relación a el nombre o cómo se va a identificar nuestra razón o nuestra denominación social, ¿verdad? Muy bien. Vamos avanzando, por favor, compañeros, ahora. Vamos avanzando. Vamos ahora a ver los órganos de una sociedad. Hablamos de las clases de sociedad, hablamos de la diferencia entre una razón y una denominación, y ahora vamos a ver qué órganos son los que tiene toda sociedad mercantil.
qué órganos son los que tienen todas las sociedades mercantiles en Guatemala. Vamos a hablar de 3 tipos de órganos que aparecen o 3 cuerpos que aparecen en las sociedades mercantiles. El primero de ellos es el órgano de soberanía. Segundo, el órgano de administración y tercero, el órgano de fiscalización. Son 3 órganos que tienen todas las sociedades mercantiles. En unas cambia el nombre, pero no cambia en sí el objeto que tiene cada uno de ellos. El órgano de soberanía es la voluntad social que reside en la reunión legal de los socios en juntas generales o asambleas generales. En pocas palabras, el órgano de soberanía siempre va a ser todos los socios en reunión. Ese es el órgano de soberanía. Recuerden ustedes que el Código Mercantil dice que cada socio tiene derecho a un voto tanto como sus acciones o según la aportación que haya hecho, ¿verdad? Entonces, quien más aporta tiene más derecho a decisión y quien tiene más acciones en las sociedades accionadas también tiene derecho a emitir más votos. Los órganos de soberanía, entonces, se dice, es la reunión completa de todos los socios, a eso se refiere. Vamos a ver que hay una asamblea general en las sociedades accionadas, que son la sociedad anónima y la comandita por acciones. A ellos se les va a llamar asamblea general. Y en la junta general se le va a llamar en las sociedades no accionadas. Es decir, que en la sociedad anónima y en la comandita por acciones, el órgano de soberanía se llama asamblea general. Asamblea general, que son las sociedades accionadas. ¿De dónde sacamos esto? De acá, de las sociedades accionadas o las que son capitalistas, ¿verdad? Entonces, en las sociedades accionadas, su nombre, el nombre del órgano de soberanía es Asamblea General. Y en las sociedades no accionadas, que son la comandita simple, la de responsabilidad limitada y la colectiva, el órgano de soberanía se va a llamar Junta General. En las sociedades que no son accionadas. Ahí estamos. Entonces, si yo fuera un socio de una sociedad anónima, yo diría, bueno, voy a ir a mi asamblea general de socios. Y si yo pertenezco a una sociedad en comandita simple, tendría que decir, voy a ir a mi junta general de socios. ¿Me entienden ahí? Ahí estamos con esa definición. Vamos ahora a la diferencia entre una junta totalitaria o una asamblea totalitaria. Asamblea con las sociedades accionadas, junta con las sociedades no accionadas. ¿Cuánto vamos a hablar o cuándo el código habla de una junta totalitaria o una asamblea totalitaria? Todos los socios sin previa convocatoria se encuentran reunidos, aprueban la agenda por unanimidad y deciden celebrar sesión. Es accidental. Vamos a ver cuándo hay. Las sociedades, el órgano de soberanía legalmente se tiene que reunir al menos una vez al año. Todos los socios deben hacer. En las sociedades accionadas, al menos una asamblea general y en las sociedades no accionadas, al menos una junta general. Pero, por ejemplo, que la asamblea general o la junta general haya quedado para el 1 de agosto del 2022. Pero resulta que, por ejemplo, el 23 de julio del 2022, en la sede de la sociedad llegan todos los socios. Es una sociedad anónima. Llegan todos los socios. Y se dan cuenta que llega uno, llega otro, son 8 socios y todos están juntos en ese 23 de julio. Y entonces a uno de ellos dice, bueno, ustedes estamos todos los socios aquí. Ya tenemos, es cierto, nuestra asamblea general la tenemos el 1 de agosto, pero ¿por qué no aprovechamos y adelantamos algo de lo que podamos platicar antes de que llegue nuestra asamblea general? Ahí dice todos los socios sin previa convocatoria, dice, se encuentran reunidos. ¿Qué es lo que tiene que hacer para celebrar una junta totalitaria? Dice, hacen una pequeña agenda. Bueno, todos hagamos una agenda de qué vamos a hablar. Y dicen, bueno, todos los socios aprueban la agenda, levantan la mano y dicen, sí, todo está aprobado. Y entonces hacen su junta totalitaria, en el caso de las sociedades no accionadas, y en el caso de las sociedades accionadas, hacen su asamblea totalitaria. Entonces, las reuniones normales del órgano de soberanía es una vez al año. Pero cuando todos los socios deciden y están juntos y deciden celebrar una asamblea o una junta, entonces se le cambia por general la palabra totalitaria, que sería junta totalitaria o asamblea totalitaria. Ahí estamos bien. Espero yo quiero hacerme lo más entendible con ustedes posible. Otro órgano de la sociedad mercantil es el órgano de administración. El órgano
órgano de soberanía son todos los socios reunidos. El órgano de administración. La sociedad mercantil únicamente puede actuar por medio de los administradores frente a terceros. Por medio de si hay una demanda, si hay un requerimiento, no pueden ir todos los socios, sería muy difícil, ¿verdad? Si unos viven en el extranjero, unos viven lejos, no. En cambio, por eso hay un órgano de administración, porque es el encargado de llevar por buen camino a la sociedad mercantil, tanto las accionadas como no accionadas. La sociedad mercantil únicamente puede actuar por medio entonces de los administradores frente a terceros. Los administradores reciben en alguna oportunidad el nombre de administradores y también en otras oportunidades en la sociedad reciben el nombre de gerentes. Y ellos son los que van a ser los representantes de la sociedad mercantil frente a terceros. El órgano administrador de las sociedades no accionadas siempre va a ser el socio. El que administre en las sociedades no accionadas va a ser un socio. Ahora, en cambio, el órgano administrador en las sociedades accionadas puede ser un socio, pero también puede ser un extraño. Puede ser un auditor, puede ser una persona que ha sido nombrada como gerente. Es decir, el administrador dentro de las sociedades no accionadas siempre va a ser un socio. Dentro de los 8 socios, eligen, bueno, usted, socio número 4, va a ser el administrador de esta sociedad. Siempre va a ser el socio. Ahora, en una sociedad accionada puede ser que sea un socio o puede ser que nombren a un tercero. La naturaleza jurídica de la función administrativa, esto es solo para referencia. Hay quienes dicen que la naturaleza jurídica de este órgano es un mandato, es decir, que la sociedad otorga un mandato a una persona para que la represente. Otros dicen que no es un mandato, sino está la teoría de la representación legal y dicen, bueno, no es un mandato, sino lo que se le nombra como representante legal. Y otros dicen, no, no es un mandato ni es una representación, sino lo que hacen sí el órgano de administración en una sociedad mercantil es que es un órgano independiente de todos los demás. ¿Cuál es el que fortalece nuestra legislación? Hablamos más de lo que es la teoría del órgano, porque en Guatemala está que la administración es un órgano de los 3 que aparecen en las sociedades mercantiles. Y el último de los órganos de la sociedad mercantil es el órgano de fiscalización. Es decir, que como en algunas sociedades el mismo socio es el que la está haciendo de administrador, entonces los socios tienen que tener, los otros socios tienen que tener la facultad de poder fiscalizar la función que está haciendo el socio que quedó a cargo o el que nombra, o también al que nombraron, ver cómo está haciendo ese trabajo. Su función es establecer entonces el correcto funcionamiento de la sociedad de acuerdo con la ley y el contrato y velar por el cumplimiento de la voluntad social. Esto significa que definitivamente tiene que haber, ¿verdad?, una fiscalización. Y hablamos nuevamente de la naturaleza jurídica de la función de fiscalización. Este recuadro amarillo rosado que tenemos acá, lo vamos a obviar, por favor. No vi que no lo borré cuando copié la diapositiva de arriba, y esto aplica únicamente para la función administrativa. Entonces, el órgano de fiscalización, hablamos que es la función que tiene cada uno de los socios para poder en determinado momento fiscalizar y verificar qué trabajo es el que está haciendo tanto el otro socio o la persona que se nombró para poder ejercer la administración de la sociedad mercantil. Vamos a hablar ahora de los elementos patrimoniales de la sociedad mercantil. ¿Qué significa eso? El activo de la sociedad mercantil. Por eso es un elemento patrimonial. Primero vamos a hablar de 3 cosas que son el capital social, el patrimonio social y las reservas. Vamos a hablar en primero del capital social y decimos que el capital social es un fondo propio que se forma en sí por los aportes de los socios capitalistas para que la sociedad pueda cumplir con su objetivo. Es una cifra o expresión de valor monetario fijo cuya certeza en cuanto al monto es una garantía para terceros que contratan con una sociedad y para la sociedad misma. Cuando hablamos de un capital social, estamos hablando que, por ejemplo, llevemos 8 socios y cada uno de los socios va a aportar, por ejemplo, 1,000,000 de quetzales. Ahí estamos hablando de las aportaciones. Puede ser que uno de ellos vaya a aportar 3 millones de quetzales, pero no en aportaciones dinerarias, sino, por ejemplo, en aportaciones no dinerarias, que podría ser, por ejemplo, una vivienda, un edificio, vehículos, maquinaria, pero igual se le tiene que dar un justiprecio a lo que está aportando cada uno de los socios para poder tener en sí con cuánto se inicia un capital o con cuánto se inicia el capital de la sociedad mercantil.
El patrimonio social entonces se constituye por todos los bienes, derechos y obligaciones de la sociedad y se modifica constantemente según el éxito o el fracaso de la gestión económica desarrollada. Cuando hablamos del capital es el aporte que dio cada uno de los socios. Cuando hablamos del patrimonio social es la suma de todo ese capital que aportó cada uno de los socios, ¿verdad? Y dice que constituye todos los bienes, todos los derechos y todas las obligaciones de la sociedad. Y esto va cambiando de acuerdo al éxito o al fracaso que se vaya teniendo dentro de la gestión económica y administrativa de las sociedades mercantiles. Número 3, hablamos de la reserva, y esto vamos a hablar directamente en el 36 del Código de Comercio. Constituye el porcentaje de las utilidades netas obtenidas en un ejercicio social que la sociedad retiene para apuntalar la existencia y efectividad del capital social. Las reservas van a clasificarse de dos partes. Pueden ser reservas voluntarias, decididas por los socios y no se encuentran previstas en la ley, y son las reservas legales, que no pueden ser menores del 5% de las utilidades obtenidas y es obligación descontarlas en todo tipo de sociedades. Veamos entonces acá. Cuando hablamos de las reservas, es algo que se va guardando todo el tiempo, cierta clase de tiempo, se va apartando y se va guardando. Resulta que las sociedades mercantiles, cuando termina un lapso, por ejemplo, hablemos de un mes, cada uno de los socios recibe su ganancia. Puede ser un mes, puede ser más, puede ser menos, de acuerdo a cómo hayan quedado ellos pactados. Pero digamos que cada mes se pactó que se van a recibir las ganancias. Entonces, cuando hablamos de una reserva, es que las ganancias que se están obteniendo se va a hacer una reserva para poder capitalizarlas, si uno se quiere, más adelante dentro del capital de la sociedad. O puede ser que no sea así, sino que cada uno, ¿verdad?, vaya guardando y vaya haciendo una reserva del capital. Cuando son voluntarias es cuando son los socios los que deciden. Dicen, por ejemplo, bueno, vamos a guardar o apartar dentro de cada mes que vamos finalizando un 20% de las ganancias para acrecentar nuestro patrimonio. Entonces vamos a reservar 20% de todo lo que se gane. Esa es una reserva voluntaria, pero la legal, es decir, si no hay una reserva voluntaria, la ley nos dice que tiene que existir una y debe ser al menos del 5% de las utilidades que sean obtenidas y es obligación descontarlas en todo tipo de sociedades. Vamos a ver el artículo 36, por favor, de nuestro Código de Comercio. Busquemos el 36. Dice reserva legal. De las utilidades netas de cada ejercicio de toda sociedad deberán separarse anualmente el 5% como mínimo para formar la reserva legal. Es decir, que mínimo de cada ejercicio fiscal debe apartarse el 5%. Y dice aquí separarse anualmente, no dice a cada ejercicio, no, mínimo el 5% se tiene que guardar. Leamos el 37 de una vez. La reserva legal, dice, puede capitalizarse. La reserva legal no podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios. No, tiene que acrecentar el patrimonio, sino hasta la liquidación de la sociedad, es decir, cuando ya no vaya a existir. Sin embargo, podrá capitalizarse cuando exceda del 15% del capital al cierre del ejercicio inmediato anterior. Se hace el cierre y si ya llega al 15%, lo que se ha acumulado en reservas, entonces ese 5% o ese más que se ha apartado, entonces se puede capitalizar, ¿verdad? Sin perjuicio de seguir capitalizando el 5% anual a que se refiere el artículo anterior, es decir, el 36. Estamos hablando entonces que quiénes conforman los elementos patrimoniales de la sociedad mercantil, el capital social, el patrimonio social y las reservas. Esa es pregunta importante. Aumento y reducción del capital social. Las formas de aumento van a depender del tipo social, es decir, del tipo de sociedad mercantil. Si se trata de sociedades no accionadas, se hace emitiendo nuevos títulos o aumentando el valor de los que ya existen. En las sociedades accionadas, no accionadas, perdón. En las sociedades no accionadas, se va a estar aumentando los aportes por medio de una escritura de ampliación. El aumento debe ser así, en dinero o en otra clase de bienes, por compensación de créditos que tenga la sociedad con los acreedores o por capitalización de utilidades o reservas. ¿Qué significa entonces el aumento del capital?
El aumento del capital significa que una sociedad, por ejemplo, inició con 1 millón de cada uno de los socios y éramos 8 socios, entonces tenemos un capital autorizado, suscrito y pagado de 8 millones de quetzales. Ahí nos fuimos con completo todo, lo autorizamos, lo suscribimos y lo pagamos. Pero resulta que se ha capitalizado, por ejemplo, el 25% de las ganancias y ya tenemos más del 50% de utilidades, por ejemplo, o tenemos otros 4 millones ya para aumentarlo a capital. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si es puede hacer en este caso que es el dinero, entonces lo que se tiene que hacer es una escritura. Recuerden el 16 del Código de Comercio que el aumento o reducción de capital se tiene que hacer mediante una escritura, ¿verdad? Entonces ahí hay un aumento o reducción. En el caso de reducción, pues también se tiene que hacer mediante una escritura. Las formas de reducción dependen también del tipo de sociedad. Si se trata de sociedades en las que el capital se divide en aportes, se utilizará la escritura en la que haga constar la reducción que se fue acordada. Si la reducción es en sociedades accionadas, la operación se hace reduciendo el valor de las acciones o por amortizaciones de una de ellas. En ambos casos se publica por medio del registro mercantil y si no hay oposición se produce la inscripción en el registro. Ahí estamos hablando entonces del aumento y de la reducción del capital. Es decir, cuando hay un aumento del capital, se tiene que hacer un trámite y cuando hay una reducción, también, por favor. Yo les suplico a ustedes revisar siempre los artículos que tenemos ahí. A veces a nosotros nos da mucho tiempo revisarlo, pero yo les suplico que ustedes hagan su revisión, por favor. Vamos a tener ahora unas preguntas y vamos a ir haciendo un acompañamiento en relación a lo que hemos platicado el día de hoy. Vamos a ver, en el caso, veamos acá por favor, en el caso del artículo 37, cuando habla de la capitalización de la reserva, ¿verdad? Que se está haciendo, tenemos que tener en cuenta, por favor, que se tiene que hacer por medio de una escritura. Ahora, vamos a revisar siempre, por favor, desde el artículo 1040 en adelante, porque les dije yo que la sociedad de emprendimiento tiene otras disposiciones que no se las digo ya porque no nos vamos a confundir, pero poco a poco vamos a ir entendiendo cada una de las sociedades de tipo mercantil. Vamos a ver, recuerden ustedes, la semana pasada quedamos que yo semana a semana les voy a dar a ustedes tarea para que ustedes la tengan en casa. La tarea para la primera semana era leer del artículo 1 al 58 del Código de Comercio y del 203 al 212 también del Código de Comercio. Vamos a leer los fundamentos constitucionales del derecho mercantil y vamos a leer dos leyes, que es la Ley de Mercado de Valores y Mercancías y la Ley también de Almacenes Generales de Depósito. También vamos a tener para esta segunda semana la lectura obligatoria mínima es del 59 al 202 del Código de Comercio y del 1040 al 1055 del Código de Comercio también. Y vamos a leer la ley de bancos y grupos financieros y también la ley de la actividad aseguradora. Ahí estamos en relación a esto, compañeros. Antes de poder continuar, quiero verificar y dejo de compartir un momentito porque quiero ver si hasta acá tenemos dudas, tenemos algo que nos vaya, que tengamos algún tipo de pregunta. Por favor, compañeros, ustedes me pueden indicar y vamos a irla a resolver directamente. Voy a abrir mi correo. Bueno, voy a ver y si no, regreso nuevamente a mi presentación para continuar con ustedes. Voy para acá. Diapositivas. Bueno,
Diapositivas, una molestia, diapositivas. Bueno. Dice, ¿cómo saber si estoy frente a una sociedad civil o una sociedad mercantil? Vamos a, esto ya lo habíamos platicado hace unos minutos, pero dijimos que cuando están las sociedades organizadas bajo el Código de Comercio, según específicamente las que están en el artículo 10 del Código de Comercio, vamos a estar frente a una sociedad mercantil. Y si no tiene ninguno de los nombres que están en la sociedad, en el Código de Comercio, vamos a estar frente a una sociedad civil. Entonces, esa es la forma más fácil para poder entender si estamos frente a una sociedad civil o estamos frente a una sociedad de tipo mercantil. ¿De acuerdo? Vamos a ver si tengo otra pregunta. Diapositivas, diapositivas, diapositivas. Preguntas de la semana pasada. Ahora les voy a, no he terminado, es que estoy viendo si tengo algunas y cómo estamos en la asistencia y todo, pero ahorita regreso y sigo compartiendo. Diapositivas, sí. Si yo les envío en esta semana a los que me están solicitando diapositivas y les suplico a ustedes que a los que yo les logre responder, enviar las diapositivas, que se las compartan a sus compañeros que ustedes puedan, por favor, siempre dentro del curso. Les suplico no compartir estas diapositivas con otras personas que estén también estudiando Derecho Mercantil, pero que no están dentro del curso, puesto que les suplicaría que ustedes las guarden para ustedes, ¿verdad? Yo no se las... no recomiendo que lo compartan con nadie más. Le comento que tengo los 3 tomos, pero son ediciones viejitas. ¿Puedo usarlas? Perfectamente, sí los puedo usar, compañera Rita. Claro que sí. Sí los puedo usar. Ahora no hay problema en relación a eso. Diapositivas, diapositivas, diapositivas. Dice, cuando la sociedad es declarada en bancarrota, se hace la escritura, se hace un proceso de liquidación. A ese es un proceso que también vamos a ver dentro de este semestre. Vamos a ver un proceso de liquidación de las sociedades mercantiles. No es únicamente hacer una escritura, lleva siempre documentos legales, pero no solo la escritura, sino más que todo es prácticamente un procedimiento que es un proceso de liquidación de la sociedad. No es lo mismo, por ejemplo, la terminación de una sociedad mercantil porque cada uno de los socios decide en sí terminar y finalizar su sociedad. Tiene que hacer también un proceso de liquidación, pero cuando hablamos de que la sociedad mercantil está declarada en bancarrota, es decir, que no tiene activos beneficiosos y que lógicamente quizás de acuerdo al tipo de organización que tenga, no va a poder cumplir con sus obligaciones sociales frente a terceros, entonces tiene que pasar por ese proceso de liquidación, ¿verdad? No es solo la escritura. Y lo vamos a ver en este semestre también. Diapositivas, 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 diapositivas. Diapositivas, muy bien. Yo quería ver si tenían un poquito de más dudas, pero en vista de que tenemos más solicitud de diapositivas, no tenga pena, yo se las envío. Y les suplico que lo compartan en grupos donde ustedes estén organizadas para poder recibir las diapositivas, compañeros. Regreso a mi clase y voy a compartir con ustedes las últimas diapositivas que tengo para esta semana. Vamos a avanzar, compañeros. Muy bien. Vamos a conocer entonces las sociedades que tenemos actualmente en la República de Guatemala. Y regreso con ustedes. Aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? En la lectura obligatoria de la semana 1 y de la semana 2. Y de aquí retomo nuevamente con ustedes, compañeros, para terminar mi clase. Bueno, ahí está. Vamos a ver entonces que las sociedades mercantiles que están en Guatemala son únicamente y exclusiva 10 sociedades mercantiles. Perdón, 6, que están en el 10 del Código de Comercio. La sociedad colectiva, que la tenemos del artículo 59 del Código de Comercio. La sociedad de comandita simple, que la tenemos a partir del 68 del Código de Comercio. La sociedad de responsabilidad limitada, que la tenemos a partir del 78 del Código de Comercio. La sociedad anónima, que la tenemos desde el 86 hasta el 194 del Código de Comercio. La sociedad de comandita por acciones, que la tenemos en el artículo 195 en adelante del Código de Comercio. Y por último tenemos la nueva sociedad
que agregó nuestra legislación al derecho mercantil, que es la sociedad de emprendimiento. Esa tiene unos años que empezó a funcionar. Esta está regulada en el artículo 1040 del Código de Comercio. Estas son las sociedades mercantiles, no hay otras. Pueden tener varios nombres, ¿verdad? Pero en sí tienen que ser organizadas bajo la sociedad colectiva. Por ejemplo, sociedad o muebles, sociedad anónima, o muebles en comunidad simple, o Gutiérrez, sociedad colectiva, no importa, pero tienen que tener un agregado, es decir, se van a identificar con estas 6 nombres de sociedades mercantiles. Y ahí era la pregunta que me decía la compañera, ¿verdad? ¿Cuándo sé que es una sociedad civil? Cuando no tiene ninguna de esta organización del Código de Comercio. Esa es una sociedad civil. Ahora, cuando está organizada bajo estos 6 nombres, cualquiera de ellos, estamos frente a una sociedad de tipo mercantil. Recordemos que la sociedad mercantil dijimos que era una agrupación de personas que organizadas mediante un contrato en una de las formas establecidas por la ley está dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene por finalidad de ejercer una actividad económica y tiene por objetivo principal dividirse las ganancias. La personalidad jurídica, ¿qué es la personalidad jurídica? Es traer obligaciones y realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. Patrimonio, entendemos que patrimonio es el conjunto de los bienes y derechos que pertenecen a una persona, ya sea física o jurídica. Yo soy una persona física, sería jurídica si ya lo hago en sociedad. Y ahí hay una imagen importante para que recordemos cuando hay una sociedad de tipo mercantil, ¿verdad? Una agrupación en sí de personas. Iniciamos hablando de la primera de las sociedades, que es una sociedad de tipo colectivo. La sociedad colectiva es aquella que existe bajo una razón social. Ustedes ya saben que es una razón social porque ya lo explicamos. Y en la cual todos los socios van a responder de forma o de modo subsidiario, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales. El Código de Comercio está esto en el artículo 10 y 59, el fundamento de la sociedad colectiva. Es un tipo de sociedad en la que algún socio no aporta capital, solo trabajo y se denomina a ese socio socio industrial. No todas las sociedades aceptan socio industrial, pero la sociedad colectiva sí acepta socio industrial. Esto es lo importante de la sociedad colectiva, entender esto. Ya con lo que ya vimos anteriormente es más fácil. Solo voy a detenerme a explicar cuando hablamos de que el socio en esta sociedad colectiva va a responder de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente. Y pónganme atención que aquí me detengo. Cuando hablamos que el socio va a responder de modo subsidiario es que el socio, la sociedad, por ejemplo, tiene una deuda, dijimos, de 5 millones de quetzales. Pero esta sociedad se va a iniciar un proceso de liquidación porque ya no subsiste y entonces se va a liquidar, ¿verdad? Y resulta que de esos 5 millones que debe únicamente la sociedad colectiva tiene en sus activos, esta sociedad tiene únicamente 2 millones de quetzales y para cumplir con sus obligaciones frente a terceros le faltan 3 millones de quetzales. Entonces dice que responde de modo subsidiario. Subsidiario es de segundo lugar. En primer lugar, se va a cobrar la deuda con el patrimonio de la sociedad y subsidiariamente con el de los socios. ¿Qué significa? Que si alcanza con la sociedad, ya no busca los socios. Pero si no alcanza con la sociedad, este tipo de sociedad que es la sociedad colectiva alcanza a los socios, alcanza el patrimonio de los socios. Es de forma subsidiaria. Subsidiaria es, primero, se cobra con el capital de la sociedad, en segundo lugar, o de modo subsidiario, con el capital de los socios. Ilimitado, tiene que ver con esto. Ilimitado es que no tiene límite el cobro o la forma en la que se va a hacer responsable la sociedad frente a terceros de sus obligaciones sociales. No tiene los 5 millones, ilimitadamente significa que agarre con todos los socios, se va con todos los socios, toma capital de todos los socios, ¿verdad? No importando, se va a casa, se va a vehículos, se van cuentas, se van activos, se van acciones, se van aportaciones de otras empresas, todo lo que tenga lo atrae porque es de forma subsidiaria e ilimitadamente. Y solidariamente significa que es contra todos los socios. No solo un socio. Un socio puede decir, solo conmigo. No se puede, con todos los socios. Es decir, faltan 3 millones de quetzales, lo vamos a repartir entre el socio mayoritario. ¿Qué significa eso? El socio que aportó más pierde más. El que aportó menos pierde menos.
Es decir, falta 3 millones de quetzales, hay uno que aportó casi el 50% de capital, él va a pagar 2 millones que falta, y los otros aportaron el 25 y el 25% de capital, entonces ellos van a pagar los otros medio millón de quetzales que hace falta. Ahí estamos en relación a que el tipo de sociedad colectiva, hay que tener cuidado cuando se organice la sociedad colectiva porque no respeta el capital de los socios, ¿verdad? Se va contra todo el patrimonio de todos. Entonces es una sociedad muy importante, pero hay que tener mucho cuidado cuando se hace una constitución de una sociedad colectiva. Vamos a ver otra sociedad, que es la sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple es la que está compuesta por uno o varios socios comanditados. En esta sociedad de comandita simple van a existir dos tipos de socios, que es, bueno, en las dos comanditarias, ¿verdad? Va a existir un tipo de socios que se le llama comanditados, que van a responder de forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Los socios comanditados son los que aportan generalmente capital y por uno, dice, o varios socios comanditarios que tienen la responsabilidad limitada al monto de su aportación. Las aportaciones no pueden ser representadas por títulos o acciones y en el Código de Comercio su fundamento está en el artículo 10 y 68. Es una sociedad en la que unos aportan capital y otros lo manejan. Vamos a ver entonces que en la sociedad de comandita simple hay dos tipos de socios. Unos socios se van a llamar socios comanditados y hay otra parte que se llama socios comanditarios. Los socios comanditados, por lo general, son los que aportan más. Son los que son los socios capitalistas. Y los socios comanditarios son los que tienen un aporte mínimo. No aportan mucho, sino que aportan mínimo. Entonces, como hay unos socios que aportan mucho y otros poco, entonces se entiende que hay una disparidad en relación digamos, a la solvencia económica que tiene cada uno de estos socios. Veamos nuevamente la definición de la sociedad en comandita simple. Está compuesta por uno o varios socios comanditados. Estos comanditados, que son los que más aportan, dicen, responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Ellos responden igual a una sociedad colectiva. Ellos responden subsidiario, si no alcanza el capital de la sociedad, se van contra el patrimonio de ellos. Ilimitado, que no se limita únicamente al patrimonio de la sociedad, sino se va contra el patrimonio de ellos. Solidarios, que contra todos los socios comanditados. Y ahora dice por uno o varios socios comanditarios. Ellos tienen una responsabilidad limitada al monto de su aportación, es decir, que si aportaron tanta cantidad, es lo que pueden perder únicamente, no van a perder más. No tienen una responsabilidad subsidiaria, es decir, si no alcanza lo de el patrimonio de la sociedad, ¿van con ellos? No, ellos guardan su patrimonio. Tampoco ilimitado, no se les puede quitar más que lo que aportaron a la sociedad. Tampoco dice que es solidaria, tampoco, es decir, que no va contra todos ellos, no. Entonces, aquí hay dos tipos de socios con dos tipos de responsabilidad. Unos aportan mucho, pero también pueden perder más porque responden subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Dice, en la última nota dice, sociedad en la que unos aportan capital y otros lo manejan. ¿Quiénes son los que aportan capital? Generalmente los que aportan, pero no pueden manejar, son los socios que aportan menos, que son los comanditarios. Y los comanditados son los que administran y manejan el capital de otros. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero hay unas empresas o unas sociedades que ya están conformadas, pero que venden pequeñas acciones, ¿verdad? O digamos aquí que venden, no le podemos decir en una sociedad de comandita simple acciones, pero que dan la oportunidad que alguien se haga socio por una cantidad mínima de dinero, ¿verdad? No quiero decir ahorita, pero a nivel internacional conozco una empresa que se dedica a la compra y venta de cantidad exagerada de productos en todo el mundo y ellos dicen aportando tanto, te vuelves en un socio y te vamos a depositar lo que tú ganas cada mes, ¿verdad? De acuerdo al aporte que haya uno hecho y se convierte uno en un socio. Esa es la sociedad comandita simple, veámosla así, ¿verdad? Hay pequeños socios aportando dinero, pero ellos si pierden solo lo que aportaron, pero no va a ir en contra de su patrimonio. Ahora los que están arriba, que aportan mucho, ellos sí van de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria. Sociedad de responsabilidad limitada, su nombre lo dice.
Su responsabilidad es limitada, pero veamos qué dice. Es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Por eso hay muchas sociedades de responsabilidad limitada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos únicamente van a aportar, van a perder, mejor dicho, lo que aportaron. Y si no alcanza, pues ni modo. Dice, por las obligaciones sociales responden únicamente el patrimonio de la sociedad y en su caso la suma que a más de las aportaciones convenga a la escritura social. En el Código de Comercio están fundamentada esta sociedad en el 1078. El capital estará dividido en aportaciones que no podrán incorporarse títulos de ninguna naturaleza, ni denominarse nunca tampoco acciones. Esto lo prohíbe la responsabilidad limitada. Es decir, que solo son aportaciones. Tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado. Solo el capital que se aportó. No hay otra, ahí ni siquiera va contra otras cosas, edificios ni no, sino únicamente el capital que se ha constituido como aportaciones. Por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se responde con el patrimonio personal de los socios, sino únicamente con el capital de la sociedad mercantil. Este es un tipo de sociedad de responsabilidad limitada. Vamos con la sociedad anónima. Ahora les hago una cosa aquí. Anteriormente en Guatemala, pues el nombre de tener la razón de tener este nombre de esta sociedad era lógico. Actualmente no tiene mucha lógica, puesto que actualmente sí era sociedad anónima, era una sociedad anónima, porque no se sabía quiénes eran los socios. Eso era todo secreto, no se podía entender quiénes eran los socios y no había forma de cómo investigarlo, ¿verdad? Sin embargo, a partir de que hace unos años unas sociedades bancarias se fueron en bancarrota, se declararon, ¿verdad?, en quiebra, y ni siquiera hicieron el proceso de liquidación, sino se desapareció el dinero y se huyeron y hasta los representantes legales, y recordarán ustedes, hace unos años, quizás ustedes eran muy jóvenes todavía, pero pues estas sociedades bancarias se fueron. Y recuerden que las sociedades bancarias son también sociedades anónimas especiales. Entonces hubo una reforma en el Código de Comercio y en todas las sociedades anónimas especiales, en donde ya no se puede esconder quién es el socio de las sociedades anónimas, sino que ahora, si yo constituyo una sociedad anónima, tengo que hacer una publicación en donde va a aparecer el nombre de todos los socios. Entonces se sigue llamando en Guatemala sociedad anónima, pero ya no es en sí una sociedad anónima porque sí sabemos quiénes son los socios, ¿verdad? ¿Cómo es esta sociedad? Es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito. ¿Qué significa esto? Y lo más importante de lo que acabamos de leer es de que la sociedad anónima, a diferencia de las otras sociedades que ya vimos ahorita, esta sociedad va a representar su capital por medio de acciones, no aportaciones. Miren, las acciones y las aportaciones son dinero, ¿verdad? Pero las acciones se van a representar en unos documentos chiquitos que se llaman acciones. Y en cambio, en las aportaciones no tengo ningún documento y tampoco las puedo llamar acciones. Entonces, la sociedad anónima es la sociedad accionada por naturaleza, porque está dividido y representado todo su capital por medio de acciones, ¿verdad? La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiera suscrito. Y esto no tenga pena que lo vamos a ver más despacio, porque hay unas acciones que ya están, hay un capital que está autorizado, otro que está suscrito y otro que está pagado, y vamos a ver la diferencia entre cada uno, ¿verdad? Pero la responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiera suscrito. Por ejemplo, yo quiero una sociedad anónima, soy socia de una sociedad anónima y digo, bueno, yo voy a suscribir 100 acciones de 1,000 cada una, 100 acciones de 1,000 quetzales, que serían 100,000 quetzales, ¿verdad? Entonces yo voy a suscribir, pero ahorita no tengo los 100,000 quetzales, pero voy a pagar solo 50,000, es decir, lo de 50 acciones, ¿verdad? Entonces voy a suscribir de esas 100 acciones, voy a suscribir 100, pero voy a pagar únicamente 50 acciones. Entonces mi obligación es ir cumpliendo con pagar las acciones que yo hubiera suscrito, ¿verdad? Ha llegado a divulgarse universalmente en la actualidad, es sinónimo de empresa, ¿verdad? Significa que la mayoría de sociedades anónimas
funcionan también bajo el nombre de una empresa organizada para acometer importantes aspectos en la banca, del comercio en general y también en la industria. Por eso les decía yo que la sociedad anónima es la reina en la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Quizá más adelante vayamos a tener otro tipo de sociedad. Esperemos no sea mucho la de emprendimiento, puesto que no tenemos mayor legislación, únicamente un artículo de esta sociedad y otras cositas que han salido en relación a la práctica, pero la sociedad anónima es la que actualmente funciona más y se organiza más dentro de la sociedad guatemalteca. Y por último tenemos la sociedad en comandita por acciones. Es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales. Y también recuerden que las comanditadas, la comandita simple y la comandita por acciones siempre van a tener dos clases de socios, los comanditados y los comanditarios. Y vamos a ver aquí la diferencia entre la comandita simple y la comandita por acciones, que en sí es que la comandita simple su capital lo representa por aportaciones y la comandita por acciones su capital lo representa por acciones. La diferencia, ¿verdad? Es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales. ¿Qué significa? Que ellos, como aportan mucho, recuerden ustedes, se van contra todos. Es decir, pagan con su propio capital si no alcanza a pagar deudas de la sociedad con únicamente el patrimonio de la sociedad. Y también dice con uno o varios socios comanditados que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada únicamente al monto de las acciones que hubieran suscrito, en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. Es decir que la sociedad de comandita simple, los dos socios, al igual que en la comandita simple, en la comandita por acciones existen, pero unos tienen responsabilidad subsidiaria, limitada y solidaria, y los otros únicamente en la comandita simple, al monto de sus aportaciones, y en la comandita por acciones, al monto de las acciones que ellos hubieran suscrito, como que fueran socios de una sociedad anónima. Muy bien. Vamos ahora con la sociedad de emprendimiento, que es la última de las sociedades mercantiles. Esta sociedad de emprendimiento es una sociedad mercantil que busca incentivar y fortalecer el emprendimiento en Guatemala mediante apoyos técnicos y financieros, es decir, brindarle las herramientas necesarias al proveedor de su negocio, fomentando el desarrollo empresarial y el desarrollo económico del país, generando oportunidades de trabajo y de esa forma mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente aquella población que se encuentra en situación de pobreza y de pobreza extrema. Este fue una publicación, puesto que no tenemos doctrina en relación a esta nueva sociedad de emprendimiento, es una de las notas y publicaciones que yo encontré publicadas, ¿verdad?, en distintos medios en el estado de Guatemala. Según lo que yo encontré, las características de la sociedad de emprendimiento es que podrá, miren cómo está acá, dice, para la inscripción de sociedades de emprendimiento no será necesario realizar una escritura pública, es decir, que no es solemne, ¿verdad? Por lo que se podrá realizar el trámite por medio de la plataforma en línea del registro mercantil, específicamente en minegocio.gt. Así es como se puede hacer. Podrá ser conformadas con uno o más socios. Imagínense acá. Por eso les decía yo que con excepción de la sociedad de emprendimiento puede haber un socio en la sociedad según únicamente esta sociedad. Dice podrá conformadas uno o más socios, por lo que se convierten en sociedades unipersonales para su funcionamiento, en el caso que solo sea uno, ¿verdad? Y miren cómo dice, podrán recibir aportaciones dinerarias hasta 500,000 deducibles de impuestos para su crecimiento y desarrollo. Es decir, que pueden recibir aportes dinerarios de hasta 50,000. Y si ustedes leen directamente el 1040 del Código de Comercio, van a encontrar que habla de aportaciones y habla de acciones. Es decir, que en la sociedad de emprendimiento no tenemos claro si representan su capital por acciones o por aportaciones, así como en las otras sociedades, que está bien definido. En esta no sabemos. Dice ahí que por aportaciones que podrán ser llamadas acciones, así que actualmente así tenemos esta nueva sociedad de emprendimiento en Guatemala. Bueno, compañeros, llegamos a nuestra hora. La otra semana vamos a iniciar analizando este cuadro que tenemos acá, en donde yo tengo la sociedad, cada una de las sociedades para analizarla, su órgano. Esto ya está más fácil, de acuerdo a lo que ya vimos. Estos cuadritos están bien interesantes para que ustedes tengan
pues la forma de cómo ir avanzando en sus estudios del derecho mercantil. El derecho mercantil es bien bonito, así que lo vamos a ir entendiendo y comprendiendo más durante este semestre. Regreso con ustedes, compañeros. Dejo de compartir y voy directamente, si todavía me da tiempo, a ver una pregunta. Las diapositivas. Quiero ver esta si es pregunta. Bueno, dice el compañero que es su primer día y quisiera saber si existe el grupo de WhatsApp o de qué forma pueden hacer las preguntas de la clase. Y también estaba escuchando que usted verifica la asistencia y que decía de qué forma pues, se puede registrar la asistencia. No, no es que verifique la asistencia en sí, quien está presente, no, sino únicamente para ver cómo estamos en relación al aforo que tengo de estudiantes en línea, ¿verdad? Porque hay muchos que ven las clases como quedan grabadas, las miran ustedes otra semana, ¿verdad? Pero en línea tienen la facilidad de ustedes de hacer su pregunta, así como me escribió ahorita el compañero Juan Enrique, así como me escribió ahorita su correo, así me vuelve usted a escribir cualquier pregunta y yo se la respondo de una vez, ¿verdad? En el espacio que tenemos de preguntas. Desconozco si tienen un grupo de WhatsApp o de otra cosa, pero yo les recomiendo a ustedes, compañeros, que ustedes vayan tomando captura de pantalla y que hagan sus presentaciones para no perderse, ¿verdad? Eso es lo más fácil. En la sociedad en comandita simple, dice que socios son los que manejan o administran el capital, los comanditados o los comanditarios, los comanditados, ¿verdad? Ellos son los que aportan más y ellos definitivamente son los que también ejercen la administración. Esto ustedes lo pueden leer directamente. Miren, si ustedes leen y cumplen, por favor les pido, cumplan su lectura mínima de cada semana. Si ustedes cumplen con su lectura mínima de cada semana, a mí me van a ayudar bastante, compañeros. Y se van a ayudar a ustedes bastante porque van a entender la conferencia en vivo y van a responder a ustedes sus preguntas, ¿verdad? Más fáciles. Entonces, les suplico que lean porque eso es base para entender el derecho mercantil. El que no lee se va a ir quedando solo con lo que doy en clase y para eso tenemos mucha lectura, compañeros. ¿Alguien? Quiero ver, la diapositiva de emprendimiento está borrosa. Fíjese que sí, compañero, porque lo que sucede es de que yo la descargué como les dije, entonces, pero bueno, se las voy a tratar de ver, de mandar, ¿verdad? Y la diapositiva de emprendimiento está borrosa. Dice, licenciada, la sociedad anónima, la denominación puede ser libre sin poner a qué se va a dedicar. No, la sociedad anónima no se puede obviar el objeto porque es una sociedad accionada, no es una sociedad de tipo personalista. Entonces se tiene que poner a qué se va a dedicar, distribuidora, empacadora, que son los nombres más generales. Hay otros que son más específicos, muebles, lácteos, ¿verdad? Y se le puede poner también el nombre o apellido, pero siempre con el objeto. Y aparte del agregado SA o sociedad anónima. Buenas tardes. ¿Puede explicarnos de quién es el comerciante, el socio o la sociedad? No entiendo mucho la pregunta. ¿Puede explicarnos de quién es el comerciante, el socio o la sociedad? ¿De quién es? ¿O qué es, tal vez, verdad? ¿Qué es el comerciante? Cuando hablamos de comerciante, estamos hablando de una persona individual que ejerce en nombre propio y con fines de lucro cualquiera de las actividades que están detenidas en el código, que están establecidas en nuestro código de comercio. Eso, ahí estamos hablando directamente de un comerciante. El socio es el que pertenece a una sociedad y sociedad es ese grupo de personas que conforman una sociedad ya sea de tipo civil o de tipo mercantil, pero nosotros estamos estudiando únicamente las de tipo mercantil. No sé si estoy bien ahí, compañero Byron, solo que no le entendí bien la reacción de su pregunta. Compañeros, llegó nuestra hora de irnos, yo creo que ya tengo 3 minutos y ustedes creo que a las 5 en punto inician la nueva clase, o me dicen si me dan más tiempo. Pero creo que ahí terminamos nuestra clase, ¿verdad? Y a las 5 en punto tengo entendido, los espero la próxima semana, cuando son las 3:30 en punto, yo doy inicio en punto en la clase y entonces nos vemos la semana que viene con ese análisis del cuadrito, ¿verdad? Me quedo únicamente, si ustedes gustan, proyectando la tarea que tienen para esta semana, para que no se les olvide y para que ustedes lean, por favor, y tomen nota de qué es lo que tienen que leer. ¿Qué es lo que tienen que leer? Que no se les vaya, compañeros.
Ahí estamos con lo que tenemos que leer para esta semana. Es en sí todo lo de las sociedades mercantiles. Desde el 59 hasta el 202 van a leer todas las sociedades mercantiles. Y van a leer también de la 1040 al 1055 que vamos a trabajar la ley de la sociedad de emprendimiento. Es decir, lo que tenemos que leer esta semana son sociedades mercantiles, que con ese cuadro comparativo iniciamos la próxima semana. Bueno, compañeros, regreso con ustedes y nos vemos entonces la próxima semana, compañeros. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buena tarde. Gracias, compañera Carol. Sí, es obligatorio poner, compañera Nancy, es obligatorio poner la leyenda SA, pero la denominación sí puede ser elegida libremente, es decir, la denominación, hablamos de denominación, lo que se va a dedicar el objeto, ¿verdad? Ahora la leyenda es para identificar qué tipo de sociedad mercantil es. A eso se refiere. Gracias, compañera Carol. Oye, que tenga una muy buena tarde. Bendiciones, compañeros. Nos vemos la próxima semana.